¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada del segundo Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac. Y bueno, pues es mi turno para presentarles esto que he preparado en esta ocasión, que se titula Tonalama, Naturaleza y Tiempo. Siguiente, por favor. Bien, pues está dividida en tres partes. Esta primera parte la titulé Inquili Intlapali, la escritura en imágenes. La siguiente, por favor. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando estudiamos este tipo de imágenes, este conocimiento, es si estamos ante escritura o arte, ¿sí? Hay una polémica muy grande en este sentido, pero bueno, pues ya los estudios que se han realizado y por todo lo que precisamente muestran la iconografía, les puse dos ejemplos de la iconografía mixteca, ¿sí? La conocido como Códice Borgia, y la iconografía egipcia. Bueno, pues podemos imaginar que en la antigüedad la escritura no era como la conocemos ahora, no era en caracteres fonéticos, sino más bien era en imágenes. Y de la misma forma que actualmente podemos transmitir cualquier tipo de información, cualquier tipo de conocimiento, de la misma manera lo hacían en los pueblos antiguos a través de la imagen. Siguiente, por favor. Bien, el lenguaje iconográfico. Entonces ya quedamos que no es solamente arte, es además un lenguaje en toda forma. Es necesario reivindicar las imágenes, la iconografía de las fuentes primarias, ahorita vamos a ver a qué me refiero, como formas discursivas y plásticas que funcionan con plena autonomía de los textos. Es decir, es la información que se transmite en imágenes, se puede transmitir solamente en imágenes sin necesidad del apoyo del texto. Esto es una cita de la doctora Ana Díaz Álvarez, a quien voy a estar mencionando y citando frecuentemente en esta exposición. Inquili Intlapali, este difracismo, ¿sí?, que quiere decir la tinta roja, la tinta negra, es así como la traducen actualmente, es un difracismo en náhuatl que se refiere precisamente al conocimiento plasmado en imágenes. Es decir, el conocimiento mismo tiene ese nombre porque está plasmado en imágenes. Esa es la forma en la que podemos ver cómo están estrechamente relacionados estos dos ramas del conocimiento que actualmente las entendemos como algo distinto. Bueno, pues aquí estaban perfectamente imbricados. La creación de la escritura en imágenes y de las cuentas temporales nacieron al mismo tiempo. Esto es muy interesante entenderlo, porque entonces vamos a ver cómo no solamente estudiamos la cuenta del tiempo, lo que ahora se llama, entre comillas, calendarios, ¿sí?, y por otro lado se estudia la escritura o lo que sería el arte. Bueno, pues aquí vamos a entender que están perfectamente imbricados. La escritura en imágenes y el calendario no pueden estar separados. El calendario se explica, o las cuentas del tiempo se explican a través de la imagen. La iconografía y la calendárica van de la mano, están indisolublemente imbricados, constituyen la base misma del conocimiento. Se decía que dicha cuenta y la escritura, como ya vimos, había sido entregada a la humanidad por su creador y gran benefactor, el señor Quetzalcóatl. El Tonalpohualli, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es todo un complejo sistema de relaciones que permiten dar ritmo, forma y medida al tiempo regular u ordinario, es decir, al tiempo de todos los días, el que llevamos con el calendario gregoriano de lunes, martes, miércoles, también es susceptible de llevarse aquí. Del mismo modo que para llevar la cuenta ordinaria del tiempo también permite incidir en la resolución de situaciones inesperadas, otorgándoles sentido y afectando su dirección y desenvolvimiento, además de permitir la renovación ordenada del sistema. Recuerden muy bien esta última parte, es sumamente importante. Aquí ya nos vamos acercando a ver que no solamente es un calendario, no nada más nos va a servir para llevar el tiempo, sino para muchas otras cosas. Es una herramienta muy poderosa que vamos a ir analizando poco a poco. Es necesario para poder estudiar esta cuestión desde esa perspectiva, es necesario recategorizar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Los actuales conceptos y categorías que utilizamos para estudiar, analizar e interpretar las expresiones culturales de los pueblos originarios nos sirven solamente como punto de partida. Pero es muy claro que en algún punto del estudio, del avance, debemos ocupar otras herramientas, es decir, otras categorías, y diversificar nuestro arsenal de recursos analíticos, y cuando haga falta, nos vamos a ver en la obligación, tendremos incluso
que crear nuevas categorías. Que esto es lo que muchos investigadores se topan con pared, porque las categorías con las que contamos y las que están aceptadas, pues pertenecen todas, digamos, que a la civilización actual, a lo que podríamos llamar el conocimiento desde la perspectiva occidental, y bueno, las categorías para continuar en este estudio, pues definitivamente no nos vamos a encontrar en ese terreno. Aquí les puse este libro que les recomiendo ampliamente, la doctora Ana Díaz Álvarez, a quien ya mencioné, fallecida hace muy poco tiempo. Nos legó este extraordinario libro, ¿sí? El cuerpo del tiempo, códices, cosmología y tradiciones cronográficas del centro de México. Es fundamental para explicar todo lo que hoy les voy a compartir. Lo recomiendo mucho. Vamos a tener que crear antiguas, nuevas categorías. Son antiguas porque vienen de hace mucho tiempo, de hace miles, cientos de años, pero son nuevas para nosotros que apenas nos estamos acercando a esas nuevas categorías. Categorías que de hecho están implícitas en la cosmovisión, la tradición oral y sobre todo en el Tonalpohualli. Esta es una de las primeras revelaciones que nos trae cuando estudiamos el Tonalpohualli, al darte cuenta que ahí es donde están colocadas las categorías y todos los datos que emanan de la cosmovisión. Es decir, no solamente sirve para contar el tiempo, sino también para profundizar en la cosmovisión y la comprensión del pensamiento y la filosofía de los antiguos mexicanos. El Tonalpohualli, dice la doctora Ana Guadalupe Díaz Álvarez, nos va a revelar aspectos de la concepción temporal, la cultura visual y las formas discursivas gráficas de los antiguos pobladores del centro de México. ¿Cómo se transmitía el conocimiento? Bueno, pues a grandes rasgos podemos decir que se transmitía, como en muchas otras civilizaciones y pueblos de la antigüedad, por vía oral o pictórica. Antes de que existiera la escritura, tal como la conocemos actualmente, bueno, el conocimiento por supuesto que existía y por supuesto que era susceptible de transmitirse y perpetuarse. De esa forma ha llegado hasta nosotros todo ese conocimiento. Entonces, por vía oral o pictórica, es decir, boca a oído, de maestro a alumno, de padres a hijos, de abuelos, etc., y también por vía pictórica. Las imágenes y el arte de toda la humanidad nos revelan información valiosísima de esa antigüedad a la que no tenemos acceso mediante la historia. Aquí vamos a definir brevemente, muy brevemente, ayer la maestra Lili nos dio un poco más de información acerca de estos conceptos, el signo y el símbolo. ¿Sí? El signo es aquel que está en el lugar del objeto al que representa, una mera referencia a las cosas que representa. Es decir, cuando yo veo la imagen, como en este caso de una víbora, no estoy viendo a la víbora, pero como el dibujito parece que tiene las características del animal, bueno, pues podemos leer que es una víbora. Hasta ahí está sencillo y vamos a decir que eso es un signo simplemente. El siguiente, por favor. En cambio, cuando un signo lo dotamos de información, lo dotamos de significado, se convierte ese signo entonces en un símbolo, algo que ya tiene un significado específico, más allá de simplemente decir serpiente. ¿Sí? La serpiente es el signo, pero dentro de ese signo hay una gran cantidad de información que lo convierten ahora en un símbolo. El símbolo tiene un mayor nivel de abstracción. Es un signo que establece una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta, una idea o un concepto. Para poder transmitir a través de las imágenes conceptos elaborados, ¿sí? muy complejos, bueno, pues necesitamos crear símbolos, dotar de significados específicos que emanan de la cultura, y en este caso de la cosmovisión, a un signo específico. Entonces ya tenemos claro lo que es la diferencia entre un signo y un símbolo. Así que entonces vamos a hablar aquí de un lenguaje simbólico, ¿sí? No estamos hablando de fotografías o de imágenes que pretendan representar la realidad tal cual o acciones específicas tal cual las conocemos, ¿sí? Estamos hablando en un lenguaje simbólico, sobre todo si nos centramos en el contexto de los conocidos como calendarios adivinatorios o códices adivinatorios, que sabemos que contienen información del espacio y el tiempo y también lo que podríamos llamar actualmente información esotérica. Es evidente que no estamos, las imágenes cuando las observamos, no estamos viendo algo de manera literal, ¿sí? Por ejemplo, si aquí estuviéramos viendo esta que también se escribió el día de ayer, donde una persona está siendo cocinada, pues no necesariamente es algo que tenga que ser literal. No nos están indicando que ese día tengamos que cocinar a alguien, ¿no? O que nosotros nos tengamos que meter en una olla y cocinarnos como este hombrecito que está aquí.
Tampoco cuando vemos esta imagen vamos a entenderlo de manera literal y nos vamos a clavar una gran espina de maguey en el pecho y de la sangre que va a emanar de esa herida tampoco va a haber flores. ¿Sí? Son metáforas, son cualidades que le añaden a la imagen precisamente simbolismo y gran carga de significado. Igual, de esta forma, podemos ver que aquí hay varios elementos del cuerpo humano, hay un cráneo, hay ojos, pulmones, costillar y columna vertebral y un corazón. Podríamos decir, no, pues esto es una carnicería, ¿no? Esto es algo que pertenece a la nota roja, ¿no? Y no, nos están hablando mediante una metáfora, ¿sí? Con las imágenes nos están hablando de cosas mucho más elaboradas y más complejas. La siguiente, por favor. Bien, aquí entonces llegamos a un punto de definición donde vamos a comparar las fuentes primarias versus las fuentes novohispanas, ¿sí? Tradicionalmente llamamos códices y metemos en la misma canasta todos los documentos antiguos que fueron netamente creados previos a la invasión, y también en la misma canasta echamos todos los que fueron creados posteriores a la invasión. Y vamos a ver, por lo que ya expliqué, que definitivamente el tipo de imágenes que se usan en unos y en otros no tienen absolutamente nada que ver. Nos están transmitiendo lenguajes totalmente distintos, ¿sí? Así que por eso es necesario hacer esa distinción, ¿sí? No estoy discriminando ni uno ni otro de las expresiones de los documentos, ¿sí? Pero sí hay que tener claro que las imágenes de la antigüedad nos hablan en un lenguaje simbólico, metafórico, esotérico. En cambio, las imágenes novohispanas son sencillamente caracteres latinos acompañados de dibujos, signos e ilustraciones. Es decir, el dibujo por sí solo ya no nos va a decir gran cosa, está apoyando a la imagen, y el uno sin el otro, en este contexto, pues no podrían funcionar. Pero en este caso, en una fuente primaria, ¿sí? El lenguaje es simbólico, metafórico, esotérico y sagrado. No hay textos, no hay nada. La pura imagen nos dice todo. Entonces llegamos a la distinción, una que nosotros promovemos bastante últimamente, ¿sí? Insisto, no por discriminar ninguna de las dos definiciones, pero sí es muy necesario tenerlo claro si es que queremos comprender realmente qué es lo que está plasmado en las imágenes, en los documentos netamente prehispánicos. Entonces tenemos la distinción entre la mosqui y el códice, que es un documento tipo medieval que viene de Europa y que luego se crearon con esas mismas características documentos aquí, ya en la colonia y en la época virreinal. Pero definitivamente, como pueden observar, no tienen nada que ver ni en sus formatos, ni en su materialidad, y mucho menos en la información que consiguen. La siguiente, por favor. Bien, en este sentido también nos hemos topado ya con la idea o el paradigma de que dichos documentos, los antiguos, son indescifrables, ¿sí? ¿No? Eso no se puede descifrar, nadie lo puede entender, y por lo tanto pues pocas personas se acercan a ellos, ¿no? Porque se consideran indescifrables, como si vinieran de Júpiter o de Saturno, ¿no? La tendencia más notoria y difundida en la actualidad es pensar que los amosqui, ¿sí? Son indescifrables. Aprovechando lo ya avanzado y contando con tantas piedras Rosetta, ¿sí? La piedra Rosetta, recuerden que es esa piedra que se encontró en una expedición de Napoleón que permitió que los europeos conocieran y pudieran descifrar, ahora sí, la iconografía y los glifos, los jeroglíficos egipcios. Bueno, pues los códices novohispanos, los códices coloniales, sirven como piedra de Rosetta para conectar el lenguaje pictográfico de la antigüedad con la actualidad. O sea, nos sirven de puente, pero como mencionamos al inicio, hasta cierto punto nada más, porque después vamos a tener que sacar las categorías que están en las fuentes primarias para poderlas utilizar para poder continuar nuestro estudio. Entonces, contando con tantas piedras Rosetta, es posible ir develando poco a poco sus misterios, ¿sí? De estas imágenes. Y sobre todo, recuperar, que es lo más importante, estas tecnologías para su puesta al día y, ¿por qué no?, su utilización. Nosotros siempre decimos que esta información, este conocimiento, nos lo han legado los antiguos mexicanos, no para que esté guardado en los museos. Se preocuparon por perpetuarlo, ponerlo en piedras, ponerlo en imágenes, porque precisamente pensaban en las generaciones del futuro. A lo mejor no pensaban en que en 2023 íbamos a estar utilizando cámaras digitales o celulares o punteros láser,
¿sí? Pero definitivamente ellos sabían que era información tan valiosa que valía la pena perpetuarla porque ya se podía, era una tecnología que ya estaba inventada, ya estaba depurada, pulida y podía servir para los humanos, los mexicanos del futuro. Así que esta información no pertenece solamente a los museos o a la academia. En ese sentido hay un ejemplo pues muy claro, ¿sí? Es ejemplar este caso que les voy a comentar muy brevemente, del ruso Yuri Nolosov, quien decía que cualquier sistema o código elaborado por un ser humano puede ser resuelto por cualquier otro ser humano. Y tiene toda la razón. Los jeroglíficos egipcios, la epigrafía maya, los documentos mixtecos, mayas, cualquier tipo de código esté plasmado en imágenes o cualquier tipo de código que haya inventado un ser humano es susceptible de ser descifrado por algún ser humano. Como les decía, no son documentos que vengan de Saturno o de otro planeta como para decir que es imposible descifrarlos. Yuri Nolosov, para quien no lo conozca, bueno, pues es el descifrador del código maya, es decir, fue quien dio la pauta para poder, como estamos actualmente, hace unos 50 años, nos dio la pauta para poder descifrar la epigrafía maya, que hasta entonces los mayistas más connotados, los más reputados, consideraban que pues, no era posible descifrarlo. Él demostró que efectivamente podía ser descifrado, y un ruso en un año, ¿sí? Especialista, es el filólogo, lingüista, pues logró lo que durante muchos años se consideró que no se podía descifrar. Y, insisto, publicó un artículo que dio la pauta para prácticamente abrir así que el cofre, donde salieron todas las joyas, y los mayistas desde hace 60 años, bueno, pues es un descifrar y descifrar y descifrar constantemente van descifrando todo lo que está escrito en la epigrafía maya, gracias a que este hombre se dio a la tarea de hacer ese trabajo. Y él dice, en realidad no hice nada, muy modesto el señor, solo seguí a Landa y así llegué al éxito. Hoy les voy a explicar quién es Landa. Y por ahí decían, una persona, no puse aquí, disculpen la cita de quien lo dijo, pero decía que la mayoría de quienes lo habían intentado antes, el desciframiento, eran arqueólogos y él, en cambio, era lingüista. ¿Sí? Es decir, no quiere decir que un arqueólogo, un antropólogo, un historiador, que son quienes tradicionalmente estudian ese tipo de escritura o de expresiones, no lo puedan avanzar o no lo puedan estudiar, por supuesto. Pero si un lingüista, que es el especialista en lenguas y en lenguajes, lo hace, evidentemente va a tener pues, más éxito que cualquier otra persona que no esté especializada en ese campo. Este es el alfabeto de Landa, ¿sí? Fray Diego de Landa, uno de los frailes que ya en el mundo maya pues, hizo la mayor destrucción de documentos y objetos sagrados, junto con muchas personas que tuvo que asesinar para poder exterminar al demonio del mundo maya, según ellos. Dejó después, se ve que le entró como un remordimiento de conciencia a lo mejor y dijo, no, pues voy a recabar algo de información de la que ya destruimos. ¿Perdón? Lo obligaron, en España lo obligaron a reconstruir. Ah, miren, lo obligaron a reconstruir parte de lo que había destruido. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, pues tiene este libro que se llama Historia de las cosas de Yucatán. Y en uno de sus textos deja este brevísimo y pobrísimo, según él, alfabeto de cómo se leía en maya. Y bueno, pues Nolosov descubrió que no era un alfabeto, que más bien es un silabario. En la epigrafía maya, cada carácter tiene un valor fonético, ¿sí? De sonido. Así que es más cercano la epigrafía maya, digamos, en ese sentido, a los caracteres actuales que representan sonidos, obviamente sonidos de las lenguas de por allá, de las lenguas maya, ¿sí? Pero entonces Nolosov logró lo que Landa pues nada más intuyó y que los posteriores mayistas pues nunca pudieron descifrar. Nolosov lo logró. Esto como un ejemplo nada más de que lo que nos comentaba al principio, ¿no? Descifrar, ocupar y leer los amoshki, ¿sí? Los documentos que actualmente conocemos como códices prehispánicos, es factible hacerlo. Siguiente, por favor. El grueso de la información con la que contamos, de por sí, es escasa. Emana de estudios con fines y perspectivas históricas, antropológicas, arquitectónicas, astronómicas, arqueológicas, etc. Perspectivas todas ellas definitivamente muy útiles, también como referentes y puntos de partida. Sin embargo, nuestra propuesta
y por eso nace el colectivo Cartona, precisamente, es que es necesario que más profesionales de la imagen o interesados en el mundo de la imagen, como historiadores del arte, diseñadores, artistas visuales, etc., se adentren al estudio y análisis de los documentos originales, los amosten. Entre más personas que emanen del mundo de lo gráfico, del mundo de la imagen, se preocupen y se interesen por esta cuestión, seguramente van a llevar más allá del desciframiento, el reconocimiento pleno de las imágenes y, sobre todo, el simbolismo y la carga de conocimiento que está plasmados en ellos. Llegamos a la parte segunda de esta exposición, que yo le nombré Toalpohualli, la escala de la realidad. El Toalpohualli, sí, seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar del Toalpohualli o seguramente ya lo estudiamos. La doctora Ana Díaz Álvarez decía que es la cuenta que lo cuenta todo, y esto no es algo que lo dijera ella por entusiasmo, ¿sí? Porque la quería mucho a la cuenta, sino porque en realidad es la cuenta que lo cuenta todo. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. El Toalpohualli es un sistema que mide el flujo de emanaciones vitales expresadas en 260 unidades, o sea, los 260 tonaltin, ¿sí? Cada uno de los cuadritos está en esta tabla, que es así como se expresaba el Toalpohualli en su documento llamado Tonalamat. Cada uno de estos cuadritos es un tonal, y cada uno de esos cuadritos, como lo mencioné anteriormente, es un signo, pero ya está convertido en símbolo, porque ya contiene una cantidad tremenda de información en cada uno de esos espacios, pequeños espacios. Cada una de estas unidades, ¿sí?, que se utiliza para nombrar, muy importante, por eso lo puse en amarillo, los diversos ciclos temporales, días, noches, años, eras, etc., organizando así el tiempo, no solo el tiempo, sino también el territorio, es decir, tiempo-espacio, y la historia personal y colectiva de todos los seres, es decir, cuenta el tiempo, involucra el espacio, e involucra incluso la vida personal y la vida comunitaria de todas las personas. Es un sistema que se compone de sus 260 irradiaciones. Ayer explicaba el maestro Rolando Lino la cuestión del tona, ¿sí?, o el tonali, a qué se refiere, que es una energía, una de las energías o de las esencias con las que nos nutrimos los seres humanos, y eso es lo que mide el Toalpohualli. Más adelante voy a hacer un poco más de énfasis en ello. Sistema que se compone de 260 irradiaciones generadas como resultado de multiplicar sus dos cuentas básicas. Aquí vamos a entrar ya en materia. La serie de 13 numerales y otra que está constituida por 20 signos. El ciclo de 13 numerales y el ciclo de los 20 días. ¿Sí? Lo pongo entre comillas porque ahorita vamos a hacer una distinción. El tona, uno de los nombres distintivos del Sol, tonativo, el que vemos aquí en esta imagen, puede traducirse como el que va tonando, es decir, quien va repartiendo esa energía, ese calor y esa luz a todos los seres vivos. Pero al parecer otros cuerpos celestes también emiten dicha irradiación, según nos cuentan las fuentes. Al observar los términos asociados al concepto tona, la partícula tona de muchas palabras que utilizan esto como Toalpohualli, Tonacatecutli, Tona, etc., encontramos la referencia a la fuerza calórico-lumínica que irradia una fuente como el Sol, pero también la contiene el viento, la luna y las estrellas. Esta energía se condensa en el cuerpo del maíz, en los productos que se cosechan, en los animales y, por supuesto, en el cuerpo del ser humano. El tona se irradia todo el tiempo, pero en diferentes cantidades, calidades y direcciones. Esta energía circula a través del cuerpo, en el cuerpo humano es a través de la sangre, a través del cuerpo de todos los seres, ya sean hombres, animales, vegetales o astros. Detrás de la concepción cronológica, náhuatl, se puede inferir una lógica orgánica y fluida, que resulta más compatible con nuestro campo de conocimiento biológico que con la astronomía y las ciencias exactas. Aquí vamos a hacer alguna aclaración. Actualmente estudiamos las ciencias de manera atomizada. Estudiamos la filosofía por un lado, por otro lado está la matemática, por otro lado está la biología, por otro lado la medicina, por otro lado la psicología, ¿sí? Y por otro lado las cuentas del tiempo, como si todo no tuviera nada que ver una cosa con la otra. Aquí vamos a ver, y por eso le puse este nombre en la ponencia, naturaleza y tiempo, que todo está perfectamente unificado. En términos modernos y tal vez muy escuetos, podríamos llamar que es una ciencia holística,
porque abarca todo el conocimiento completo. Decíamos que es la cuenta que lo cuenta todo. Bueno, de entrada, es la cuenta que nombra a todos los ciclos, todos absolutamente. Desde el ciclo más pequeño hasta el más grande, es susceptible, es factible de ser nombrado por la cuenta del Tonalpohualli. Ahorita voy a explicar más adelante eso. Esta cuenta es la que da nombre a todos los ciclos temporales, a pesar de que el tiempo se puede dividir en diferentes periodos o escalas, ¿sí? Podemos tener un día, una semana, un mes, en términos gregorianos, ¿sí? Aquí también tenemos ciclos pequeños, ciclos medianos y ciclos muy grandes. Y también las cuentas mayas, bueno, tienen la cuenta larga, ¿no? Que son ya ciclos y periodos extraordinariamente, pues, casi inconmensurables. Así, las unidades temporales básicas son el día y el año, y estas a su vez se podían agrupar en grupos de distinta duración. Por ejemplo, ciclos de 4 días, de 5 días, de 7 días, de 9, de 13, de 20, de 52, ¿sí? Que constituyen un quinto de la cuenta Tonalpohualli, o 65 días, que constituyen un cuarto de la cuenta, 80 días, 4 veintenas o un cuarto de año, 260, que es el principal, 365, 584, que constituye un ciclo sinódico de Venus, claro, de la perspectiva de la Tierra, y un Xonelpili que dura 18.980 días, por poner solamente unos ejemplos para que nos quede claro que el Tonalpohualli le da nombre a todos esos periodos, no importa qué chicos o cuán grandes sean. Días, noches, años, ciclos de Venus, soles cosmogónicos, todo eso era nombrado mediante el Tonalpohualli. Sahagún, para el Bernardino de Sahagún, comenta en el libro 10 de su Códice Florentino que la cuenta de los días y de las noches, y de las horas, y de las diferencias de los tiempos. Y vamos a ver que sin estos nombres, es decir, sin estos 260 tonales que están plasmados en esa cuenta, ¿sí? Y que son los nombres, ya lo dijimos, sin estos nombres no existe el tiempo. Sin ello no es posible nombrar, contar ni ubicar la posición de un elemento dentro del sistema cronológico. En consecuencia, sin el Tonalpohualli, el tiempo no puede nombrarse ni pensarse. En ese sentido, imagínense el impacto que tuvo, ¿sí? Y no quiero menospreciar la parte de la evangelización, pero imagínense el impacto que tuvo el que les hayan cortado el tajo, ¿sí? Por decirlo metafóricamente, el árbol mediante el que ellos entendían el tiempo, que regía prácticamente toda su vida, toda su ritualidad, todo su día a día, nombraba todas las cosas, y de repente te quitan tu sistema con el que funcionas, te lo cambian por otro completamente. Imagínense el impacto que tuvo eso a nivel de la vida de los habitantes de este país en aquella época específica. Decíamos que no solamente sirve para acotar el tiempo, vamos a ver que esto funciona a distintas escalas, por eso es la cuenta que lo cuenta todo, en lo macro y en lo micro. La relación de Tonalpohualli a escala humana se nota en la manera que esta cuenta otorgaba también su nombre a las criaturas, ¿sí? Así como nombraba días, años, etcétera, etcétera, también nombra a las criaturas, imprimiendo en ellas las cualidades propias de la emanación correspondiente a la fecha, al tonali, a la coordenada. Cuando nosotros decimos yo nací en un tonali 1 lagartija, bueno, pues estamos ya dando una información, ¿sí? Que contiene muchos datos, contiene un símbolo, es un símbolo que contiene un montón de información ahí dentro. Bueno, cada uno de estos 260 nombres también servían para nombrar a la lagartija, al perro, a la flor, a todo absolutamente, ¿sí? Nos hemos topado con los nombres de plantas, de animales, de númenes, ¿sí? Deidades, energías, como decidamos llamarlos, que también tienen un nombre calendárico, las personas tienen un nombre calendárico, todo absolutamente se nombra mediante este sistema. De esta manera, demuestran y posibilitan todo tipo de relaciones conceptuales, sociales, biológicas, históricas y cosmogónicas, que no resultan evidentes a cualquier observador ajeno al sistema. Para cualquiera que no conozca esto, va a decir, ¿cómo vas a nombrar con los mismos nombres a un animal, a una persona o a una deidad? No es posible, ¿no? Claro que sí es posible, porque esa es la forma en la que ordenaban ellos el tiempo y el espacio. Es decir, la realidad toda estaba mapeada y ordenada mediante este sistema. Entonces no va a resultar evidente para cualquiera que no lo estudie, eso es clarísimo.
Y sus implicaciones van mucho más allá de lo mágico y de la religión, porque eso es otro tema. Nos han dicho que son las cuentas mágicas, que es la parte adivinatoria, como si fuera una cuestión como de magia, ¿no? Y hasta cierto punto sí, si entendemos la magia como una forma de conocimiento tan profundo y tan pleno de la naturaleza que te permite predecir y adivinar cosas. ¿Qué origen tiene esta cuenta? Porque entonces, bueno, igual que los españoles que llegaron y que no comprendieron qué significaba, te preguntan, bueno, ¿de dónde tomaron esta cuenta de 260? ¿No? Porque no se parece ni al año, no se parece a las lunas, no se parece a nada de lo que ellos traían como conceptos, como paradigmas científicos o temporales en su cabeza. Pero lo que no sabían es que este desarrollo de 260 tonales de Tonalpohualli, pues era más bien un armonizador de todo el sistema de ciclos de la naturaleza. O sea, no solamente contenía el de la luna, al del sol, sino también al de Venus, al de Marte, al de Mercurio, al del conejo, al del ser humano, al de gestación. Todo estaba plasmado allí. Y bueno, les voy a mencionar simplemente tres de lo que se cuenta, que son las tres opciones que se manejan como posibles orígenes de la cuenta. El primero es que Quetzalcóatl se lo otorgó a Oxomoco y Zipactónel, la pareja primordial en escala humana, que recibió esa tradición, recibió la escritura en imágenes y recibió la cuenta del tiempo como la herramienta para conocer la naturaleza y sobre todo integrarse, saber qué papel jugaba el ser humano dentro de esos ciclos naturales de la naturaleza. Por ahí también se dice, Motolinía decía que se infiere que esta cuenta permitía calcular el recorrido de Venus. Se estaba acercando mucho Motolinía en este sentido, ya que vamos a ver como el número 13 pues es un número que tiene todo que ver con el ciclo venusino y que prácticamente le da todo su dinamismo y su particularidad a esta cuenta. Otra hipótesis basada en la experiencia etnográfica entre los grupos mayas contemporáneos revela un origen geológico del sistema, pues apunta a la duración del periodo de gestación humana, que es muy cercano a los 260. 260 más una trecena, ¿sí? 273 días, es el promedio de la gestación humana. Sabemos que no es exacto, no podemos decir exactamente cuántos días dura, puede durar días más, días menos, pero si contamos en trecenas, podemos, una de dos, o calcular cuándo fue concebido la criatura, o más o menos cuándo va a nacer, a través del Tonalpohualli. ¿Dónde está registrada esta cuenta? ¿Dónde la podemos consultar? ¿Dónde la podemos ver plasmada? Bueno, pues está plasmada en lo que conocemos como el Tonalámatl. El Tonalámatl viene de la palabra tona, ya más o menos definimos, que define esta energía, esta irradiación, esta esencia, y la palabra amatl, que pues nos refiere a papel o tegumento. Vamos a quedarnos con tegumento más que con papel, porque el papel pues ya es una cuestión distinta, ¿sí? El tegumento es más amplio. Este término designa a una serie de artefactos utilizados en un área muy amplia ubicada en el centro de México, con este nombre, ¿sí? Porque con el nombre de Jun existía también en el mundo maya, y con el nombre de Ñeñuhu, por ejemplo, en el mundo mixteco. Pero bueno, estamos hablando ahorita en términos del centro del país, entonces vamos a referirnos al Tonalámatl. Artefactos utilizados en un área muy amplia ubicada en el centro de México: Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, etc. En dichos objetos se registra gráficamente, por eso decíamos que la cuenta sin las imágenes pierde un poco de su capacidad para comunicar. Registra gráficamente la cuenta del tiempo de 260 unidades, por lo que nosotros le hemos dado en llamar coordenadas, que también voy a explicar posteriormente, y que se llama Tonalpohualli. Es decir, Tonalpohualli es el concepto de la cuenta, ¿sí? La abstracción, el desarrollo, y el Tonalámatl es el objeto donde se plasma esa cuenta. Así que entonces el Tonalámatl viene a constituir lo que llamamos el cuerpo del tiempo. Los libros, ¿sí? Los Tonalámatl, los Amosti, también contenían conocimiento astronómico, médico, verdades cosmológicas y atisbos de presagios y profecías, así como protocolos para rituales, tanto simples como complejos. Es decir, de nueva cuenta, servía para muchas cosas,
regía prácticamente cada aspecto de la vida. El conocimiento acumulado de la cuenta, hay que pensar que esta cuenta no se creó, nos dicen por ahí que se creó hace 3000 años, porque la primera evidencia que se encontró fue en el mundo olmeca y que se calcula que tiene 3000 años. Pero imagínense cuánto tiempo pasó antes de que llegaran a ese punto, antes para el desarrollo de esa tecnología. Yo me atrevo a decir que estamos hablando de una cuestión de miles de años, o decenas de miles de años, cuando menos, para llegar a este nivel de desarrollo y de depuración de esta herramienta extraordinaria de tecnología antigua. La cuenta más importante es la de 260 tonales. Aquí le puse días porque estoy citando, pero vamos a entender que el día y el tonalí no es lo mismo. La cuenta más importante es la de 260 días, y sus representaciones energéticas pueden leerse en las piedras y en los amosh. Es decir, no solamente en los documentos Tunalama podemos encontrar plasmada la cuenta Tonalpohualli, también está plasmada en otros documentos, porque es allí donde también vamos a encontrar información muy valiosa al respecto, con otros usos, por supuesto, diferentes a los del Tonalama. Entonces, el Tonalpohualli es un sistema milenario utilizado por los pueblos del territorio que ocupa México, que organiza el tiempo y el espacio, basado en las coordenadas que forman los dos factores principales de su matemática, el 13 y el 20. Decíamos que no solamente sirve para contar el tiempo. Bueno, pues se consideraba que el Tonalpohualli daba pautas para la vida, era una guía para el buen vivir. Estoy citando: de este modo, no solo articulaban cantidades específicas de tiempo, sino que asimismo mostraban sus cualidades. Explicaban cuáles fuerzas sobrenaturales influían en cada unidad y en cada sitio. Detallaban qué tipos de ritos debían celebrarse y cuándo. Ayudaban en la interpretación de los sueños, señalando el camino de la acción apropiada. Los mexicanos los consideraban pautas para vivir bien. También se consideraba la idea de los potenciales revelados. Explican, ¿sí? Esta tecnología explica leyes universales y de qué forma influyen estas en los diferentes aspectos de la vida. Señalan el futuro y no el pasado. Los libros adivinatorios se concentran en la forma en la que son ahora las cosas, en un presente que continúa, por supuesto, en el futuro. Nos muestran potenciales, pues son ventanas que permiten ver los peligros y los triunfos que nos esperan. Incluso algunas de las fuentes dicen que el Tonalpohualli era el espejo, en el que las personas se veían, se reflejaban y por lo tanto se llegaban a conocer mejor. ¿Cómo se forma un tonali? Seguramente ya la mayoría de ustedes lo saben, pero vamos a dar un repasito por si alguien no lo conoce. Bueno, pues un tonali, fecha, nombre calendárico o coordenada, le podemos llamar de todas esas formas, ¿sí? Lo vamos a ver que en diferentes contextos, diferentes personas se refieren al tonali con nombres diversos. Bien, pues un tonali se expresa de acuerdo a la combinación de dos parámetros. Uno de los 20 signos, de los 20 glifos que componen la cuenta de 20, y otra cuenta de 13 que alude al segmento, espacio que ocupa un tonali dentro del segmento temporal de la trecena. Es sumamente importante, porque esto es lo que le da su particularidad y su singularidad y también su poder a esta herramienta. Entonces tenemos signos y tenemos posiciones que se pueden expresar de la forma más abstracta posible, que es un número, ¿sí? Pero estamos hablando de posiciones, que nos dan como resultado esta combinación, y que ya esto es un tonal. La cuenta Tonalpohualli de 260 tonal, si hay 260 combinaciones posibles, se divide en trecenas. El tonal y las fechas calendáricas se expresan mediante la combinación de un signo de 20 posibles multiplicado por 3 numerales. Ya lo mencionamos en 2 ocasiones anteriormente. La siguiente, por favor. Bien, vamos a entender entonces por qué le llamamos la escala de la realidad y por qué le llamamos coordenadas a estos segmentitos particulares del tonal. Vamos a imaginarnos en un plano de este tipo, en un plano cartesiano, ¿sí? Dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal, que vamos a estar representando al 20 y al 13. El 13, número impar, número primo, que se combina con un número par, que es la base del sistema y que es el número 20.
el lugar donde confluyen ambos parámetros le llamamos coordenada. Es ahí donde ocurre el tonal. ¿Sí? El tonal está en el tonalama distribuido en columnas y en filas. Bueno, pues la columna y la fila en donde se cruzan, ahí es donde ocurre el tonali. Y si se fijan, ahorita voy a poner una imagen, en los tonalamas no hay números. Por eso les decía que los famosos 13 numerales en realidad representan posiciones dentro de la distribución de esta herramienta. ¿De dónde surgen entonces los 20 glifos del Tonalpohualli? De la observación dedicada y sistemática de la naturaleza. Las personas que desarrollaron esto, todos los hombres de conocimiento y mujeres de conocimiento que durante milenios fueron depurando y puliendo esta herramienta, este conocimiento, ¿sí? Estaban dedicados a la observación y el conocimiento pleno del mundo natural. Conocían perfectamente todos los ciclos y conocían perfectamente para qué servía cada cosa, cuál era su función dentro del sistema. Los 20 glifos, signos o arquetipos son la base del sistema de Tonalpohualli. Su orden es primordial, ¿sí? Y es el dato esencial para el seguimiento y la armonización de todo el sistema. Aquí empiecen a imaginar qué pasa si alteramos un día dentro de la cuenta. Se desgobierna por completo toda su funcionalidad, toda su utilidad y esos milenios de seguimiento y de depuración de la herramienta se van al traste en el mismo instante en el que hacemos un cambio, una duplicación o un bisiesto o todas estas formas creativas que actualmente muchos investigadores promueven. Bueno, pues vamos a ver cómo de ninguna manera es posible alterar el Tonalpohualli si es que queremos mantenerlo funcionando. Entonces los 20 arquetipos del Tonalpohualli representan al mundo natural, ¿sí? La cuenta náhuatl parece sugerir una serie de principios más orgánicos y fluidos, pero no menos reales. Aquí la dinámica cronológica, ¿sí? La dinámica del tiempo, enfatiza la consecución de ciclos que inician, se desarrollan, finalizan y se renuevan de manera ordenada. No necesita duplicaciones, no necesita bisiestos, no necesita ningún tipo de ajuste. El sistema es tan perfecto que se autoajusta solito. Como las generaciones que habitan el mundo. Aquí cada componente tiene una identidad propia. Aquí el tiempo parece seguir otro tipo de lógica. Y ya vimos que Ana Díaz nos decía que sin esto el tiempo no existe. No puede ser contado, no puede ser experimentado. También la investigadora Elizabeth Hill dice: quiero enfatizar que uno de los escasos testimonios que permiten establecer relaciones a partir de las correspondencias en Mesoamérica, glíficas, ¿sí? O sea, los glifos, son precisamente los componentes calendáricos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en toda la geografía, en todas las civilizaciones y los pueblos, desde los olmecas, mayas, zapotecos, mixtecos, nahuas, etc., todos utilizaban los mismos parámetros, que eran los 20 glifos. Todos absolutamente. Cada uno con sus nombres específicos dentro de su contexto y su propia geografía, ¿no? En un lugar existía el peje lagarto, y aquí de este lado está el lagarto, el cocodrilo, ¿no? En otro lugar está el ocelote, y en otro lugar va a estar el puma o va a estar el jaguar, ¿no? Entonces, bueno, pero el concepto en sí es siempre el mismo, siempre son 20, y prácticamente son uno a uno. Lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Estos son los 20 glifos o arquetipos, ¿sí? Empezamos por acá, seguimos así, así, así y así. Son los 20. Zipaquia, Hecatl, Cali, Petzpali, Incoatl, Miquisti, Masa, Toshti, Atl, Escuintli, Zomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Cosca, Cuautli, Olin, Tecpatl, Yahuitl y Xochitl. Vamos a ver una particularidad para que vean cómo el mundo natural domina precisamente esta cuestión y cómo es necesario entenderlo perfectamente. La mitad de estos 20 glifos son animales, ahí los pueden ver, de los cuales, ¿sí? La otra mitad también está compuesta por 3 elementos de la naturaleza, que sigue, 2 productos, ¿sí? Perdónenme la palabra, creados mediante la transformación de la naturaleza, como son el Cali y el Tecpatl, que son elementos que ya están creados por el ser humano, pero que tienen su origen en el mundo natural. Cali, por ejemplo, representa la cueva dentro de la montaña, ¿sí? Aunque sea una construcción creada por el ser humano, representa eso. Y Tecpatl, evidentemente, con toda su carga simbólica, pues finalmente es una
que se convierte en una herramienta. Otros 3 elementos, Malinali, Acatl y Xochitl, representan la vida vegetal. Y hay otros 2 que les puse abstracciones o conceptos, por llamarlo de alguna manera, un poquito más complejos que simplemente un conejo o una planta, que son Miquistli, que alude a la transformación, a la muerte, y Olin, que alude al movimiento perpetuo, a la vida misma. De los 10 animales de Tonorpohualli, la siguiente por favor, vamos a ver que tiene un orden muy, muy particular y que no es fortuito, pero para nada. Aquí podemos ver ya el tipo de ordenamiento y la lógica que llevaban. Los 3 primeros que aparecen, que son el glifo 1, el 5 y el 6, son, 1, 4 y 5, Zipactli, Cuetzpalin y Coatl. Los 3 primeros animales que aparecen, los 3 son reptiles, asociados al mundo, a lo que podríamos llamar el mundo acuático. Después, los siguientes que aparecen, vean qué interesante, son masa, toxtli, escuincle, somatli y ocelot, venado, conejo, perro, mono y ocelote. Y evidentemente estos 5 representan la vida terrestre, y los mamíferos viven en la tierra. Todos estos son mamíferos y habitan en la tierra. La siguiente, por favor. Y los 2 últimos animales que aparecen representan obviamente al cielo, ¿no? Al viento, a la parte celeste, que son Cuautli y Coscacuautli, el águila y el zopilote rey. Siguiente, por favor. Entonces ya vimos cómo cada uno de estos signos están asociados no solamente a un aspecto del mundo natural, con el que pueden abarcar prácticamente todo, sino también a una región cardinal, a uno de los 4 rumbos. Y aquí se los volví a poner, pero ahora con colorcitos, para que podamos ver cómo hay un ordenamiento en el que cada uno de esos signos, cada uno de esos glifos del mundo natural, está asociado a un rumbo: oriente, norte, poniente y sur. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huitztlampa. Y este ordenamiento también es básico, primordial, y no se puede modificar bajo ninguna circunstancia, o de nueva cuenta, el sistema pierde sus números. La siguiente, por favor. Sí. Ok, entonces volvemos a nuestro plano. Estamos explicando esta cuestión, y ya vimos que el espacio, entonces, es el número par, que es un número base, nos habla del mundo natural, de lo concreto, de lo material, de lo tangible, de lo visible, de lo mundano. Y ahora vamos a pasar a la parte de los números. Los números, que son el producto de la observación astronómica. Los pueblos mesoamericanos jamás recurrieron a las fracciones ni a los números decimales. Buscaban el mínimo múltiplo entre 2 o varios ciclos cronológicos. Por eso os digo que el Tonorpohualli armoniza todos los ciclos en una sola herramienta. La suma y la resta combinadas con sus observaciones astronómicas les bastaron para realizar cálculos muy sofisticados. Los sabios mesoamericanos fueron afinando sus cálculos a lo largo de por lo menos 2 milenios, que mucho más, mediante transmisión y acumulación de conocimiento. Los números derivados de la observación astronómica son, por poner un ejemplo, el 4, el 5, el 117, el 375, el 377, el 584 y el 780, por poner unos simplemente como ejemplo. Los principales números usados en los calendarios pueden resumirse en la lista siguiente. Los amarillos son los que ya mencioné, los otros derivan de los cálculos que se hacen con los números amarillos. ¿Sí? Unos son de la observación directa de la naturaleza y los otros resultan de las combinaciones de esos otros números, que son el 13, el 20, el 52, el 104, el 260. ¿Sí? Por eso es que los españoles o los invasores no supieron de dónde estaban pasando estas personas en un calendario de 260, están locos, ¿no? ¿De dónde sacan esto, no? Por eso decían que era una invención y una inspiración demoníaca. Esta lista proporciona de menor a mayor los números derivados tanto de la observación como de las relaciones entre los ciclos. Y eso nos lleva al 13, ese número tan importante, tan relevante. El 13, vamos a ver que es la base del sistema, es el número que armoniza y sincroniza todo de forma natural. Todos los ciclos, todos absolutamente están sincronizados mediante el número 13. La trecena, por eso les decía, es el ciclo, el periodo temporal para comprender esta cuestión mucho más importante de todos.
Es el ciclo que refleja esta cualidad del número 13 y por ello es el ciclo más importante y relevante. Es vital comprenderlo y percibir el conteo a partir de ahora en términos de trecenas para irnos habituando a esta nueva forma de comprender el tiempo y el espacio, recuerden, de la manera que el Tolalpohualli. Si queremos seguir comprendiendo y estudiando el Tolalpohualli o las cuentas del tiempo antiguas, con los parámetros y las reglas del mundo occidental y las cuentas gregorianas, vamos a llegar a puras conclusiones. Entonces tenemos de nueva cuenta que ahora ya vimos que el numeral, particularmente el 13, ¿sí?, nos representa la parte abstracta, intangible, invisible y divina. Por eso el 13 se representa con puntitos, lo más abstracto que puede haber, que ya dijimos que no representa números, representa posiciones dentro de una consecución, de una progresión numérica en las tablas del Tolalpohualli. Entonces, si combinamos el 13 y el 20, tenemos que los dos ejes nos están hablando de la combinación del mundo de lo divino con el mundo de lo mundano, es decir, toda la parte abstracta, intangible e invisible que se combina con lo concreto, lo material, lo visible y lo mundano. Llegamos a la tercera y última parte de esta exposición. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos, pero muy rapidísimo. Regresa al anterior, por favor. A ver el título. Cuentas del tiempo, espacio y correlaciones. Aquí vamos a llegar al meollo del asunto. Voy muy rápido. Decíamos que las fuentes primarias y las fuentes novohispanas no tienen nada que ver, ¿sí? Nos pueden servir como, se pueden relacionar, evidentemente, las novohispanas nos pueden servir de puente para entender las otras, pero no son lo mismo ni consignan la misma información. Eso sí lo voy a leer con calma porque quiero que quede muy, muy claro. Las fuentes novohispanas son confiables. Vamos a ver. Los repertorios cronológicos e iconográficos, es decir, la forma en la que el tiempo se comprendía y se estudiaba, y la forma en la que se representaba de manera gráfica, ¿sí?, del mundo precolombino, sufrieron una reconfiguración en el siglo XVI. Se dejó de hacer como se hacía antes y se comenzó a hacer de manera distinta. Ya podemos imaginar a qué me refiero. Los documentos novohispanos muestran la construcción de un nuevo código cronográfico, nuevo, como resultado del contacto con la ideología y la cronografía cristianas. Los frailes han encontrado un fenómeno natural que dio fundamento a la cuenta de 260, que abarca los nombres de todos los ciclos, y no lo entendieron, y en su lugar buscaron asociar la cuenta que más se pareciera a la propia, en ese entonces era el calendario conocido como calendario juliano, para estudiar los calendarios de los antiguos mexicanos. Y entonces establecieron, ahora sí, un calendario que ni es náhuatl ni es cristiano. Esta misma estrategia utilizó la civilización romana, católica, como queramos llamar. Esta misma estrategia les permitió colonizar una serie de contenidos producidos por otros grupos humanos, como la antigua Siria, Sumeria, Semita, la grecorromana, la egipcia, la musulmana, la hindú, etcétera, etcétera. Y a lo largo de toda Europa se dedicaron a destruir todas las formas que había para imponer la propia, para incorporarlas a su esquema teológico cristiano que se consolidaba con las prácticas cotidianas, litúrgicas o productivas, que quedaban reguladas por medio del calendario. Había una intención específica en ese cambio. El único referente con el que contaban los cristianos para comprender el Tolalpohualli como cuenta calendárica era el ciclo de las fiestas móviles llamadas veintenas. Aquí es donde entramos ya en terrenos pantanosos. Por esta razón, la solución más sencilla para establecer una correlación entre los sistemas náhuatl y cristiano consistió en utilizar como eje los nombres del calendario civil europeo para relacionarlos con los días de las veintenas, ¿sí? Y en ese momento excluyen los nombres del tonal, del Tolalpohualli, porque ponen como la principal la cuenta de veintenas, que no es para contar el tiempo, y desplazan al Tolalpohualli como herramienta básica del sistema. Con este acto, el tiempo mesoamericano fue despojado de sus nombres e imágenes originales, forzando así una identificación exacta entre el ciclo de veintenas y el año civil europeo, que es en lo que estamos en 2023 discutiendo todo el tiempo. Como consecuencia, el Tolalpohualli se equiparó con los ciclos secundarios o móviles que se subordinan a los 365 días, como a las fases de la luna o los días de la semana. Esto sucedió apenas hace 500 años. O sea,
tampoco es tanto tiempo. En Europa y en Asia, hace 2000 y pico de años que les destruyeron sus cuentas del tiempo, sus concepciones, e impusieron la nueva, y nosotros estamos pues bastante cerca de cuando todavía existía esta cuenta que estaba funcionando y regulando la vida de todos. Así que más que lamentarnos por la destrucción y lamernos nuestras heridas, deberíamos estar pues preocupados por recuperar lo que todavía existe para precisamente poder ocuparlo de nuevo y beneficiarnos de ese gran legado de los antiguos habitantes de este país. Siguiente, por favor, y voy a terminar. Y esto nos lleva entonces, para finalizar, a la gran polémica o la gran confusión, ¿sí? Y seguramente todos nosotros que estamos aquí presentes hemos escuchado o hemos tenido que discutir ampliamente e inútilmente sobre estas cuestiones. ¿Qué cuenta llevas? ¿Cuándo empieza el año indígena? ¿Tú en tu cuenta cuándo empieza el año? ¿En qué veintena estamos según tu cuenta? ¿Es el 2 de febrero? ¿Es el 12, el 21 o el 12 de marzo? Entonces aquí desde mi perspectiva y con todo lo que les acabo de presentar, vamos a concluir que no hay muchas cuentas. Así que no es cuál cuenta llevas. Eso no existe. No hay muchas cuentas. Hay una sola y se llama Tonalpohualli, y que ya vimos que es la base de todos los cálculos. Absolutamente todos los cálculos temporales se pueden llevar a cabo mediante Tonalpohualli, nada más. No necesita ningún otro tipo de herramienta o de corrección. Así que entonces la gran polémica no es esta. La gran polémica es entre la cuenta de Tonalpohualli versus las correlaciones, es decir, el esfuerzo que se realiza para combinar o para poder de alguna manera engarzar la cuenta de Tonalpohualli, que es algo incomprensible porque no se estudia correctamente, cuando lo queremos parear o ordenar a la par del calendario gregoriano. Y como le damos primacía al gregoriano por sobre Tonalpohualli, por eso estamos en esta discusión. Me faltaron algunas diapositivas, pero bueno, creo que aquí es un buen punto para terminar esta ¿sí me queda tiempo? Ya no va. Ya, acabó. Entonces, a ver, pasa a la siguiente, a ver si podemos. Ok, entonces, ¿dónde quedan las otras cuentas? La siguiente. Este señor, Alfonso Caso, arqueólogo, antropólogo, historiador y académico mexicano, escribió este libro extraordinario que ayer César nos hizo favor de poner, El Evangelio de los Acusados, junto con otros libros que hablan de esto, y nos demostró, ¿sí?, cómo este señor se acercó bastante a la clave de todo, que es que la cuenta se lleva de manera ininterrumpida. Si no seguimos esa regla, olvídense que vamos a poder no solamente comprender la cuenta cabalmente, sino poder acceder a los documentos originales y sacarles provecho. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Más. Bien, hasta aquí. Esto es lo último. Así que entonces los nombres del tiempo, que son el tonali, que se refiere a una específica coordenada, como ya lo vimos, que nos marca una posición dentro del sistema de trecenas. Y también el Xiwitl, es decir, el año de 365 días, está anclado al Tonalpohualli. O sea, sí tiene relación con el Tonalpohualli y de hecho toma sus nombres del mismo Tonalpohualli. Y nos marca la posición dentro de su propio sistema, se expresa en años, pero sus nombres, como lo pueden observar, son iguales, ¿sí?, a los del Tonalpohualli. Es decir, el Xiwitl o Chupohualli sí está ligado directamente, es subsidiario, no es el principal, es subsidiario del Tonalpohualli. Y por último tenemos, el siguiente por favor, el otro dato que son las veintenas. Estas se expresan en Iwitl, día, fiesta, y no tiene nada que ver con los nombres y las posiciones del Tonalpohualli. Absolutamente nada que ver. Es otra cuestión que podemos relacionarla, evidentemente, pero manteniendo cada cosa bajo sus propias reglas. Entonces, si nosotros queremos combinar estas tres, como en este caso, lo vamos a expresar así: Tonali, Seosomatli, 18 de Coahuitlegua, en un Matlacli Guanse Acatichile. Es decir, sí podemos utilizar los tres conceptos, pero cada uno con sus reglas específicas. No podemos querer entender el Tonalpohualli con las reglas de las veintenas. Gracias. Muchísimas gracias. Me faltaban algunas, pero bueno, ya llegamos al punto que queríamos establecer. Gracias. Bien, vamos a dar unos minutos si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Gerardo.
comentarios, tomatazos, lo que sea, ¿verdad? ¿Alguien que levante la mano que quiera hacer una pregunta a Gerardo respecto a su exposición? Eres muy bueno, amigo, todo el mundo te entiende bien. No me entendieron nada, Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro programa. ¿Ya levantó alguien la mano por acá? Ah, por acá. Buenos días a todos, gracias por la exposición, maestro. Y entonces, ¿en dónde se inicia la cuenta dentro del Shipowali? Y no es el 12 de febrero, ni el 21, ni el 12 de marzo, o sea, ¿dónde lo marcan? 2023. Bueno, como pudimos observar, sería muy largo de poder explicar con detalle, pero ese concepto de cuándo se inicia el año, eso es lo que nos ha llevado justamente a la problemática que tenemos ahorita, porque en realidad no hay un inicio de año. Lo que estamos llevando es una cuenta continua de tonales, que va sirviendo para contar otros periodos, como el solar. Y para un poco llegar a responder tu pregunta, actualmente, siguiendo estas normas, siguiendo estas reglas, consultando los documentos antiguos, originales, no los coloniales, podemos decir que actualmente la cuenta Shipowali se nombra mediante el Shu Tonali, es decir, de los tonales hay uno que le da el nombre a todo el año. Bueno, esos tonales suceden en fechas específicas en el conteo interrumpido. Y actualmente está sucediendo, porque se va a ir recorriendo muy lentamente a lo largo del tiempo, alrededor del 22 y 23 de octubre, ¿cierto? Sí, es necesario reconocer que existe el concepto de Shu Tonali, que es el tonali que le da el nombre al año, al periodo de 365 días, al Shiwit, que es distinto del Sempowalapowali. Entonces, sí podemos decir cuándo empieza, o un concepto parecido a lo que sería un año nuevo, siempre con comillas, porque no son nada iguales, es cuando llega precisamente el Shu Tonali, cada 365 tonales, o cada 365 Ilus en los 20 años. Lo que sí podemos establecer es un inicio de las fiestas veintenales, eso sí, pero ya no llegamos a ello, esas son cuentas locales. Por eso vemos que hay unos que inician el 12 de febrero, otros el 12 de febrero, otros el 21, otros hasta marzo, etc. Porque están contando otra cosa distinta. Por eso quise hacer la distinción entre lo que es la cuenta de veintenas, que es una cuestión local, festiva, agrícola, pero no es el calendario en sí. El calendario, la cuenta es esta. Y entonces los 52 años del Fuego Nuevo que va a ser en el 2027, sí, donde se empatan, o hay teorías que se empatan tanto el Tonar sí, con sus 73 años como sus 52 del Shipowali, de ahí no corre ni nada, son igual separados, cada quien son independientes como las veintenas, todo lo que eso es un empate. Sí, lo ni siquiera es teórico, es plenamente real, porque pues lo que comentamos hace rato, el sistema, si tú llevas el Tonalpowali ininterrumpido, sin intercambios, sin duplicaciones, sin bisietos, sin nada de esas florituras que te hacen ahora, tú vas a llegar a los 52 años y ahí es donde todos los periodos se vuelven a empatar solitos, porque así está diseñado el sistema, ¿sí? Lo que sí no podemos pensar, podríamos ya dejar de lado, es la idea de que va a suceder en una fecha fija dentro del calendario gregoriano, porque ese ha sido el problema, que todo lo queremos anclar al gregoriano. Claro, para poderlo comprender necesitamos un punto de referencia, pero no necesariamente, o más bien no va a suceder que todo esto esté anclado en ninguna fecha gregoriana jamás. Como puedes observar, es una cuenta de una naturaleza muy distinta, pero que funciona perfectamente. Si nos acostumbramos y lo estudiamos de manera correcta, nos vamos a dar cuenta cómo todas las dudas que surgen, todas las preguntas de qué cuenta nievas y eso, van a perder todo su sentido. Gracias. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a hacerle entonces un reconocimiento. Les pido por favor un gran aplauso para nuestro amigo Gerardo. Reconocimiento a Gerardo Inga por su participación en su ponencia en la Gala de la Mesa de Comunicación. Vamos a seguir entonces con nuestro programa.